Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Bien, pues vamos a hacer un examen de conciencia largo, viendo los pecados contra los diferentes mandamientos. Es un examen de conciencia de un sacerdote que nació en Barcelona, que ya falleció, bastante conocido, un gran predicador. A lo mejor lo conocéis, el padre Jorge Lorin. Tiene también cosas en YouTube. Predica con mucho entusiasmo, con mucha fuerza. Es jesuita. Yo lo he conocido en vida. Y bueno, pues tiene este examen de conciencia, que hay muchos por ahí muy buenos. Y este es un examen bastante exhaustivo. Claro, esto es un poco árido, ¿no? Porque claro, hablar del pecado y del pecado y del pecado y del pecado, al final uno pues se esconde como un topo debajo tierra, ¿no? Como un topo. Pero bueno, es así. Se trata un poco de hacerse preguntas. ¿Y esto cómo lo vives? ¿Has hecho esto? ¿Has pensado esto? Lo que sea, ¿no? Entonces, un poco raro, pero bueno, es lo que dice San Ignacio, es decir, conocimiento de mi vida, conocimiento de lo que es Dios, quién es Dios, quién soy yo, por qué yo lo he ofendido, qué ha pasado, qué circunstancias, qué pecados ha habido decisivos en la historia. Bueno, todo esto porque claro, si yo vuelvo a hablar de Adán y Eva, vuelvo a hablar de los ángeles, todo esto, bueno, pues siempre sería repetir mucho. Y eso nos ayuda pues a profundizar para tener verdadera contrición, que eso es lo que se pretende. Y bueno, también a veces uno no ha pensado en un pecado. Hay mucha gente que por falta de formación ha hecho algunas cosas y a lo mejor no sabía que era pecado, o no lo veía tan grave, o lo que sea, es decir, o no había caído en que ofendía a Dios. Primer mandamiento. En varias meditaciones, charlas, voy a hablar de los 10 mandamientos. Hoy hablaré de unos cuantos y así después en la siguiente charla de otros cuantos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Catecismo, esto está en el catecismo es estupendo porque ahí lo explica con citas bíblicas y todo, a partir del punto 2083, hasta el punto 2141. Ahí, primer mandamiento. Entonces, una pregunta sería: ¿he admitido en serio alguna duda contra las verdades de fe? Cuando uno tiene alguna duda contra las verdades de fe, tiene que decir, decía un profesor mío, tienes que decir, creo lo que cree la Iglesia. Y con eso ya estás haciendo una afirmación de fe. Otra cosa es que no lo entiendas, eso es otra cuestión. Pero bueno, la fe, digamos, no se puede dudar porque es lo que nos ha revelado. Entonces, si no, Jesucristo era un mentiroso, la Iglesia es mentirosa, y entonces aquí todo es teatro, todo es teatro. He llegado a negar la fe o algunas de sus verdades en pensamiento o en debate con los demás. Bueno, pues cada uno verá, si lo ha negado pues se tiene que arrepentir, ¿no? El problema es a veces que a lo mejor alguna persona, sobre todo gente que sabe mucho, teólogos, pues dicen cosas contrarias a la fe, a veces por esnobismo. Esnobismo es por, mira, yo diría una cosa diferente y todo el mundo pues ya se fija en mí, ¿no? Se fija en mí. Bueno, pues muy mal. ¿He desesperado de mi salvación o he abusado de la confianza de Dios, presumiendo que no me abandonaría para, con eso, pecar con mayor tranquilidad? Este es el pecado de la presunción. Presunción viene de presumir. ¿Qué pecado es este? Es decir, bueno, yo soy hijo de Dios, Dios me ama infinitamente, Dios es mi Padre. Entonces, ¿cómo va a permitir Dios que me condene? ¿Cómo va a permitir Dios que me condene? Bueno, pues yo, aunque no vaya a misa, pues yo, aunque pues fume marihuana, yo, aunque me borrache 3 veces al año, no pasa nada. Si Dios es muy bueno, si Dios lo perdona todo, ¿no? Es decir, tú estás abusando
de la bondad de Dios. Estás presumiendo que aunque peques te salvas. No es así, no es así. Entonces el pecado de presumir, eso se da mucho, también. Bueno, he murmurado interna o externamente contra el Señor cuando me ha acaecido alguna desgracia. ¿Y esto por qué lo permite a Dios? Con tanta gente mala que hay en el mundo y a mí me ha tenido que suceder esto. Que se mueran los otros o que les choquen el auto por detrás a los otros, yo qué sé. Es decir, cualquier cosa, ¿no? Es decir, en ese sentido. Bueno, pues no. Es decir, ves a la mano de Dios y si Dios lo ha permitido, es porque sacará un bien. Todo sucede para bien para los que aman a Dios. Eso es lo que le pasó a Israel en el desierto. Querían volver a Egipto. Allí comíamos buenas cebollas. Y tal, y aquí nos han metido en el desierto y tal. Murmuraban contra Moisés y contra Dios. Bien. He abandonado los medios que son por sí mismos absolutamente necesarios para la salvación. No, yo me confieso directamente con Dios. Bueno, pues no se te perdonan los pecados. Es diferente que tú estás en un accidente, estás grave y te arrepientes, no hay sacerdote, bueno, pues entonces sí que se te perdonan los pecados, pero habiendo medios, la confesión, bueno, es que en mi parroquia el sacerdote lleva mucho trabajo, no se sienta a confesar, bueno, pues búscalo en otro sitio, pídelo también. Actualmente estamos en una época que la confesión hay que pedirla casi, No es como antes que el sacerdote está ahí, mejor 2 o 3 horas cada día sentado, pues ahora es más difícil. A veces también puede ser por culpa del sacerdote, porque se dedica a otras cosas. Bien, pero bueno, quien busca encuentra, dice Jesús, quien busca encuentra. He procurado alcanzar la debida formación religiosa, es decir, leo cosas de Dios, aparte de leer la Biblia, tengo que leer cosas, mismo catecismo. Nosotros tenemos en internet, con Narcís, tenemos la formación de catecismo. Tenemos todo un programa, vas leyendo poco a poco en 4 años, todo el catecismo. Yo doy una explicación, a lo mejor son 3 páginas a la semana, o 4 páginas, nada. Es decir, y bueno, y después hace unas preguntas muy sencillas, o yo puedo también hacerlo por mi cuenta, o en grupo, la pequeña escuela de evangelización lo pide que se haga en grupo, y en este caso, pues si no está grupo, pues a lo mejor por internet. Es decir, el que quiere alimento hay mucho, pero falta hambre. Alimento hay mucho, pero falta hambre. Bien. He abandonado el trato con Dios en la oración y en los sacramentos. He abandonado el trato con Dios. Si uno no reza, pues es imposible, digamos, que crezca espiritualmente. No sé si San Alfonso María de Ligorio decía, quien reza se salva. Y el que no reza, pues se va enfriando y puede llegar, digamos, al pecado. Es decir, sin oración es imposible vivir en gracia de Dios. Entonces, hay tantos medios, ahora con los móviles se puede rezar la liturgia de las horas, que es la oración más buena que tiene la Iglesia, la oración oficial, es la oración de Cristo al Padre. Bueno, pues también. He hablado sin reverencia de las cosas santas, de los sacramentos, de la Iglesia, de sus ministros, a veces pues despreciando las cosas de la Iglesia o haciendo burla. Bueno, pues esto son personas, son lugares, son cosas que hay que tratarlas con respeto, tienen su sacralidad y también con un sentido sobrenatural. Si una iglesia, la presencia de Dios en esa iglesia, la casa de Dios, ahí no se viene a tomar cerveza. Bien. ¿Me ha acercado indignamente a algún sacramento? Yo lo que sea, pues he insultado a esta persona, tal, se ha ofendido mucho, pero bueno, ya me confesaré cuando venga el padre Julián. ¿Dónde está el padre Julián? El padre Julián está en Iquique o está en La Coruña, depende de dónde vivas tú. ¿Y cuándo viene? Pues a veces viene para la Cuaresma. ¿Y continúas comulgando? Sí.
Bueno, pues mal, es decir, tienes que confesarte. Más te tienes que acostumbrar a confesarte con el padre Topete. ¿Quién es el padre Topete? El primero que te topas, es el padre Topete. El obispo que me ordenó a mí, el monseñor González Martín, Marcelo González Martín, que fue arzobispo de Barcelona también, pues se confesaba con el padre Topete, pero es que se llamaba Topete, que bueno, se llamaba Topete, jesuita allí en Toledo. Cuando los jesuitas estaban en Toledo, que se fueron, que ya lo he contado, ¿no? Que fue una pena, después de siglos, pues se fueron, como no hay vocaciones, pues tienen que cerrar casas. Es una pena, pero bueno, bien. He leído o he retenido libros, revistas, periódicos que van contra la fe o contra la moral. Los di a leer a otros. Muchos periódicos, decía el cardenal González Martín, que me ordenó a mí, son prensa venenosa, prensa venenosa. De verdad, hablan de las cosas de Dios y de la Iglesia así, con una, digamos, frivolidad y tal, y critican todo y esto, y además que la Iglesia hace algo bueno no es noticia. Que un sacerdote comete un escándalo, eso sí que es noticia, eso sí que es noticia. Bueno, como dice en la primera lección de periodismo, se dice, lo importante, la noticia no es que un perro muerda a un niño, sino la noticia es que un niño muerda a un perro. Esa es la noticia, eso sí que atrae la atención. Bueno, lo vemos también ahora en internet, ¿no? Como te hacen unas noticias, ha abandonado no sé cuánto, y hoy pues ha dejado el cargo, y después le más abajo dice, pues ha abandonado su residencia de verano, yo que sé, una cosa así, claro, y para que tú, digamos, continúes, ves el titular y continúes leyendo, ¿no? Bueno, pues ¿y a mí qué me importa si abandona la residencia de verano? Pues claro, si es invierno, pues ¿cómo va a estar la residencia de verano? Pero parece el titular, pues no sé, que ha dejado el cargo, ha dimitido, lo que sea, esta persona importante. Bueno, pues así se vive, ¿no? Se trata de atraer sensacionalismo, que se llama sensacionalismo. Ah, oye esto, qué noticia, qué ha pasado. Bueno. Trato de aumentar mi fe y el amor a Dios. ¿Cómo se aumenta el amor a Dios? Pues se aumenta el amor a Dios con los sacramentos, con la lectura de la palabra de Dios, con la confesión bien hecha, bueno, ya lo he dicho, los sacramentos, con la limosna, con pedir perdón. Es decir, que hay muchos medios para también mortificar la vista, el oído, el tacto, y así uno se mantiene pues puro, casto, porque si uno se mete en el pecado, se enfría o se muere, porque el pecado mortal es muerte. Bueno, pues viviendo las virtudes, uno está en el amor de Dios. La experiencia de los ejercicios espirituales de mes, como otras experiencias, yo siempre digo, es como una hoguera, se enciende una hoguera, ay, es que bueno, ya uno pues tal, pero ahora va al mundo, y entonces dice, qué mal está el mundo, ¿no? Bueno, pero depende de ti, el ambiente es malo, y yo te digo, en el nombre de Cristo Jesús, aquí que está en el sagrario, en el nombre de Cristo Jesús, el ambiente es bueno. Pero padre, pero es que pasa esto, pasa lo otro, pero es que, yo qué sé, la televisión, cómo está, los políticos, la que sea, el ambiente, nadie quiere saber nada de Dios, todos critican a la Iglesia y tal eso. Sí, pero ese no es el ambiente es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son infinitos y están en todas partes. Ese es el ambiente. Entonces depende de ti si tratas con ellos o no tratas con ellos. Ahora, si tratas en el sentido, como decía un profesor mío, dice, algunos leen el breviario y rezan el periódico. El breviario y rezan el periódico. Bueno, pues entonces ya te estás metiendo, y sobre todo es un periódico malo, ¿no? Prensa venenosa, que decía el cardenal. Bueno, pues aumentar mi fe y aumentar el amor a Dios. Se ofrece un retiro. ¿Puedo ir o no puedo ir? Seguro que si vas a un retiro, por eso nosotros hacemos 6, 5 al año y el Pantes, ¿no? Más los... Si tú vas a un retiro, ahí se aumenta la fe, porque te van a hablar cosas de Dios, para escuchar a otros hermanos, no sé, algún testimonio, es decir,
vas a estar en sintonía con gente que tiene fe. Ahora, si no vas, pues seguro que vas a otro sitio, en tu misma familia, o lo que hagas, no es que sea malo, pero allí no vas a ser tan edificado como en un retiro. Pongo los medios para adquirir una cultura religiosa que me capacite para dar testimonio de Cristo con el ejemplo y la palabra. No se han ido a hablar ustedes de la apologética. La apologética es, bueno, ver razones para defender nuestra fe, que las hay. La gente dice, bueno, pues Dios no existe. Bueno, pues se puede demostrar que Dios existe. Eso lo dice el Vaticano I. Se puede demostrar porque, claro, y lo dice la Biblia, viendo las perfecciones del Creador en la tierra, fueron pues necios y no le dieron culto, no creyeron en Él. Bueno, pues, y además, en sí, todas las culturas son religiosas. Siempre piensan en algún creador o alguien que ha creado todo esto, ¿no? Porque es maravilloso. Para que ahora hay mucha ideología y, bueno, se buscan razones, pero se puede demostrar que Dios existe. Bueno, pues todo eso, si uno mira en YouTube, demostración de que Dios existe, pues te sale pues algún laico preparado, te sale algún sacerdote y te da las razones, ¿no? Bueno, las vías de la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino, las 5 vías. Bien, he hecho con desgana las cosas que se refieren a Dios. Bueno, pues eso también no le gusta a Dios, ¿no? Entonces, si un hijo llega al cumpleaños de la mamá y dice, otro año, aquí a cantarle a mi mamá y ahora aquí a traerle un regalito, pucha que lata, dicen en Chile, pucha que lata. Pues entonces la mamá dice, bueno, pues mejor no celebre mi cumpleaños, vete por ahí, vete a jugar a fútbol por ahí. Sentido, claro, a veces ahora misa otra vez, bueno, pues que soy cristiano y hay que ir a misa el domingo y tal, uy, qué larga se hace, y todo el rato mirando el reloj, uy, a ver cuándo acaba, lo que sea. Bueno, dice San Francisco de Sales, si la misa te parece larga, tu devoción es corta. Si la misa te parece larga, tu devoción es corta, y es verdad que a veces un día, por lo que sea, se nos puede hacer larguísima, lo que sea, bueno, bien, pero si ya por costumbre la misa, dice, a ver, o hay gente que dice, en esta parroquia la misa dura 45 minutos, pero en esta dura media hora, me voy a la de media hora. La parroquia del Jimmy el Rápido, que saca la pistola rápidamente, pues es la parroquia de Jimmy el Rápido. Es decir, me voy a esto, ¿no? Eso lo he oído yo, todas estas cosas no me las invento, en el sentido, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué cristiano eres? ¿Qué cristiano eres? Bueno, mamá, voy al cumpleaños, pero ¿cuánto va a durar eso? Un cuarto de hora voy a estar, ¿eh? Bueno, pues mira, no vengas, vete a jugar al fútbol. Bien, bueno, pues ya vemos todas estas cositas, si nos ayudan, en el primer mandamiento. Se puede sacar más cosas. Yo los voy a regalar, este examen de conciencia, lo voy a regalar después. Segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Catecismo de la Iglesia Católica, punto 2142 o 2142, más fácil así escribirlo, 2142 al 2167. Bueno, todo el mundo en su casa tiene que tener el Catecismo de la Iglesia Católica. Algunos ya lo tenéis, pero si alguno no lo tiene, pues que lo compre. La Biblia y el Catecismo. Ha sido una joya porque antes para buscar alguna cosa tenías que mirar aquí o allá, entonces se ha sacado un catecismo oficial universal para todo el mundo. Bueno, lo primero, he blasfemado. ¿Qué es blasfemar? Es insultar a Dios, a la Virgen o a los santos. Y por desgracia, en España, pues se tiene a veces la costumbre de blasfemar como el que dice, pues yo que sé, caray, o el que dice jolines, o el que dice, no sé, cualquier palabra. Entonces, insultar a Dios. En Italia también. En otros países, gracias a Dios, aquí en América, no hay esa costumbre. Eso es una cosa que yo cuando llegué digo, pues mira, bendito sea Dios, ¿no? Bendito sea Dios. Lo he hecho delante de otros, si he blasfemado. No es lo mismo blasfemar solo que está uno en... Antiguamente, algunas personas, el burro
pues tropezaba y se caía, entonces intentaban levantarlo, si no podían, entonces blasfemaban contra Dios, ¿no? Bueno. He hecho algún voto, juramento, promesa y he dejado de cumplirlo por mi culpa. Yo voy a hacer voto de esto, hay que cumplirlo, claro. Porque el voto es, digamos, ofrecer una cosa a Dios. Entonces, si tú haces un voto de castidad y no lo cumples, no lo hagas, porque pecas dos veces. Primero pecas porque cometes actos impuros y encima lo has ofrecido a Dios y le estás mintiendo. Son dos pecados. Bien, un voto no se aconseja hacerlo ahora para toda la vida, no, como se hace en las órdenes religiosas, por un tiempo. Empieza, a lo mejor depende de la persona, depende de su virtud, depende, ¿no? Por unos meses, o por un mes. Después vuelve a otros meses. Después ya, si va bien, por un año. Y así, una persona en una congregación, hasta que hace los votos perpetuos, es decir, para toda la vida, pues a lo mejor pasan 8, 9, 10, 12 años. Por primero está un postulantado, es decir, pide, postular significa pedir, pide entrar en la congregación. Después viene un noviciado, no tiene ningún compromiso. Se está, pues, educando en el carisma de esa congregación. Y después ya hace votos. Votos temporales. ¿Por cuánto? Por 2 años, por 3 años, depende, ¿no? Después, ¿qué hace? Otra vez votos temporales. Y después ya los perpetuos. Depende de congregaciones. En unas, a lo mejor el noviciado es un poquito más corto, más largo. A veces los votos temporales son por 2, por 3 años, depende. Eso ya cambia. Pero, en conclusión, desde que tú entras ahí en esa casa hasta que te comprometes definitivamente, pues pasan, pues eso, 8 o 9 años o así. Yo cuando entré al seminario, cuando hice ya los votos, digamos, perpetuos, en el sentido de los compromisos, en el diaconado, antes de ser presbítero, antes de ser sacerdote, diaconado. Pues pasaron 7 años, bueno. Y en las vidas religiosas más. También hay gente como el último cardenal que hubo aquí en Santiago de Chile, que era español, capuchino navarro, Monseñor Celestino Aos, que entró en los capuchinos a los 8 años o a los 10 años entró. Empezaba como un colegio, una cosa así. Juan XXIII creo que entró a los 13 años. En el seminario de Toledo, en mi seminario, hay niños con 12 años que ya están en el seminario, que quieren ser sacerdotes. Después pasa el tiempo, hay que discernir todo esto, pero algunos, y mi rector del seminario, a los 7 años dijo que quería ser sacerdote. Y entonces se lo dijo a sus padres, se lo dijo al párroco, y dice, pero para los 7 años no hay seminarios. ¿Qué hacemos contigo? Ahora es obispo de Córdoba, actualmente es obispo de Córdoba. Precisamente en este mes presenta la renuncia, porque cuando cumples, dentro de pocos días, cuando cumples 75 años, tienes que escribir al Papa y poniendo a disposición del Papa tu cargo de obispo de Córdoba. Bueno, pues a los 7 años él ya vio que quería ser sacerdote. ¿Y entonces qué hizo el párroco? Mire, le dijo a la señora Trini, a su madre, le dijo, tráigalo para mi casa y yo le iré enseñando latín, en aquel tiempo se tenía que aprender mucho latín, y vive conmigo y ya está. Vivían los padres del párroco pues relativamente cerca, en un pueblo, y así, y bueno, y la vocación. Y otro los puede llamar, pues como aquel llamó a San Francisco de Borja al sacerdocio, si ya tenía hijos, viudo y todo eso, pues sería bastante grande, claro, bueno. Creo todo, perdón, no tomas el Dios, no me sé. He honrado el santo nombre de Dios, hay que honrarlo, bueno, con mis labios, con mis acciones, y decirlo pues con reverencia, con devoción, con adoración. He pronunciado el nombre de Dios con respeto, sin respeto, con enojo, con burla, de alguna manera poco reverente. Pues bueno, puede ser, ¿no? Esto, una cosa difícil, esto no lo arregla ni Dios, que dije la otra vez, no, pues bueno, suena a blasfemia eso. Dios es omnipotente, ¿no? He hecho un acto de desagravio, al menos lo intento,
si alguna persona blasfemia al ver que ofende a Dios, pues a veces por cobardía nos callamos, ¿no? Pues a lo mejor pues, Dios, hay una blasfemia y uno responde, alabado sea Dios, bendito sea Dios. Es verdad que también si uno se va a enfrentar, le va a corregir, que a lo mejor también se puede hacer, pero va a continuar blasfemando más, mejor no corregirle porque es peor el remedio que la enfermedad, en el sentido de, oye, pues haz un acto de desagravio, pues alabado sea Dios, bendito sea el nombre del Señor, lo que se te ocurra. O también depende de qué personas le puedes corregir, claro. ¿He jurado hacer mal a alguien? Jurar es poner a Dios por testigo, no lo olvidemos, ¿no? Bien, entonces estos serían los pecados contra el nombre de Dios, que sobre todo es la blasfemia, ¿no? Tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Está en el Catecismo en el punto 2168, 2168, hasta el punto 2195. Bueno, pues aquí uno lee y profundiza, y se forma, y le coge más sentido al domingo, o a las fiestas de guardar. Creo todo lo que enseña la Iglesia Católica. Bueno, entonces, sobre las fiestas, sobre lo que es el descanso, lo que es dedicarle tiempo al Señor. Discuto sus mandatos olvidando que son mandatos de Cristo. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Eso lo dice Jesús. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Uno se tiene que plantear la misa del domingo y eso es lo mínimo de lo mínimo. Si uno ama mucho a Dios, no se tiene que plantear, bueno, yo voy a misa el domingo y ya está. No. Has de intentar ir todos los días. Y eso no lo digo yo, también lo dice el Catecismo. El Catecismo dice que cuando rezas el Padre Nuestro y dices el pan nuestro de cada día, no se refiere tanto al pan de la mesa que ha hecho el panadero, sino se refiere a la Eucaristía. Si tú dices, danos hoy nuestro pan de cada día, se dice del cielo, tu ángel te dice, ve, pero ves a comulgar, claro. Dame, pero acércate. Como que le ponen comida en la boca y dice, pero mastica, ¿no? Eso ya no lo puedo hacer yo. Mastica y traga, si no, no te vale para nada. Bueno, pues entonces, al menos el domingo. No, padre, es que me he ido de viaje. Ah, bueno. ¿Y no has tenido tiempo? No. Y no, tampoco has comido, ¿no? Sí, comer sí, he comido. ¿Y dónde has comido? Bueno, pues había un restaurante, no sé dónde, tal y cual. Y eso, me llevé unos bocadillos y tal, no sé cuánto. Bueno, ¿ya has pensado en comer y no has pensado en comer el cuerpo de Cristo? ¿Qué más importante? ¿O has hecho un viaje y no has pensado el sábado por la tarde ir a misa? ¿O no has pensado, si pasas por un pueblo importante, se trata de, Dios te da una inteligencia, pues seguro que si vas a las 11 o hay misa de 11 o misa de 12, en un pueblo importante, seguro. En España, aquí en Chile, si vas a una capillita pequeña, pues a lo mejor la misa, como el sacerdote tiene a lo mejor 5 o 6 capillas, pues la misa a lo mejor el sábado a las 7, entonces eso ya no lo sabes tú. Pero en un pueblo importante, la misa mayor que se dice, siempre está a las 11 o a las 12. Entonces, busca tal. Ahora otra cosa es que, bueno, has hecho todos los medios, o a la vuelta pensabas con mucha probabilidad llegar a misa, pero ha habido mucha caravana, mucho taco, mucho pues atasco de los autos y no has llegado, y ya era la última misa. Bueno, entonces tú has intentado. Ahora otro que es un temerario, no, si llego en una hora llego ya a mi parroquia y no llega porque es domingo y hay mucho tráfico. Lo que pasa es que si tiene mucha suerte sí que llega, pero ya estamos hablando de una probabilidad que no se da muchas veces. Bueno, pues nada, es que vino mi primo, que hace 6 meses que no lo veo. Claro, viene mi primo, lo tengo que atender. Y a Dios no hay que atenderlo. Aparte viene tu primo, le has dicho, primo, vamos a misa. No, yo no voy a misa. Digo, pues voy yo.
Claro, voy yo. Y le doy testimonio al primo. Pero si cuando viene el primo, que sabe que yo voy a misa y él no va nunca, se da cuenta, por eso se ve, cuando yo voy a verle, nunca va a misa. Siempre va por la tarde, pero cuando voy a verlo no va. Pues no será tan importante. Si es que es muy católico y no va a misa los domingos cuando yo vengo, es que no es pecado, eso no tiene importancia. Eso es optativo, ¿no? Bueno, pues eso. O tengo que pintar la casa y la voy a pintar el domingo. Primero que ya no tenías que trabajar mucho. Bueno, puedes pintar un poco, pero primero la misa y después pues puedes pintar algo. Tampoco tienes que pintar todo el día, porque es un día de descanso, ¿no? Bueno, santificar las fiestas. También las fiestas hay que dedicarlas más a la oración, a estar con la familia, a visitar a un enfermo, a visitar a un preso, es decir, cosas de misericordia. Es un día santo, consagrado a Dios. He impedido que oigan misa a los que dependen de mí. Eso también. Ya León XIII, en la Rerum Novarum, en la primera encíclica de Doctrina Social de la Iglesia, dice que los empresarios tienen que facilitar que los obreros puedan ir a misa, no ponerles a trabajar a las horas de las misas y eso no, y generalmente el domingo tampoco. Pero también pasa si tienen sirvientes en casa, o las nanas, que se dice aquí, ¿no? Yo voy a misa, y la criada que está en casa, ¿qué? Pues también tiene que ir. Es que no quiere ir, bueno, pues tengo que hacer apostolado con él, con ella. Si yo pienso en salvarme yo y los demás, nada. Bueno. O he impedido que vayan a misa, yo mismo los he impedido. He guardado el ayuno una hora antes de comulgar, es antes de la comunión, no antes de que empiece la misa, sino de la comunión. Que antes era mucho más. Antes era desde las 12 del mediodía, hace ya muchos años, pero de las 12 de la noche a la Santa Misa. Pero también hay que decir que las misas solamente se decían por la mañana. Generalmente se decían bastante pronto, pero eran muchas horas. Y después nos hicieron un tiempo 3 horas, y ahora pasaba a 1. Siempre vamos un poquito rebajando. Bien. He rezado alguna oración, he rezado algún acto de penitencia, pues los viernes, que todos los viernes son penitenciales. Cumplí la penitencia que me impuso el sacerdote. En la última confesión, he hecho penitencia por mis pecados, me he confesado frecuentemente, bueno, esto cada uno verá, ¿no? He callado en la confesión por vergüenza, algún pecado grave. He comulgado después de ocultar el pecado y no haberse sido perdonado. Además, cuando uno oculta un pecado grave, se va de esa confesión con todos los pecados que tenía, porque no se le perdona nada, ninguno, más otro pecado que se llama sacrilegio. Pues si vas a confesarte, no seas tonto, pues di tus pecados, y esto, es que me da vergüenza. Bueno, pues vergüenza para pecar, no para confesarse. El Espíritu Santo pone vergüenza para pecar y rapidez para confesarse. Satanás, al revés. Nada, peca todo lo que quieras, pero no te confieses, no, ¿cómo vas a confesar? Si además tú vas a confesarte con un hombre que a lo mejor es más pecador que tú. Tú confiésate directamente con Dios y esto, ¿no? Pues si Jesús ha instituido un sacramento, pues hay que valorarlo. Bueno, bien, pues lo dejamos aquí para ir pensando un poco pues, en estos mandamientos. También dice San Ignacio de hacer como un examen de conciencia con los mandamientos. Y bueno, pues vivir no solamente el no, no pecar, sino el amor, es decir, no ir a lo mínimo, sino a lo máximo. No ir a lo mínimo, sino a lo máximo. Y como dice, creo, 1 Juan, sus mandamientos no son pesados, porque el Señor te da la gracia. Además, lo que es pesado para el santo es pecar, eso sí que es pesado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiega. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verde pradera me hace recostar. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por año sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar.